Buenas noches. De la Escuela de Arquitectura de la UNIAC, estamos en la Cátedra de Historia 2 con el profesor Pablo Morelo Martino. Soy José Pablo Gatica. Buenas noches. Este es un mapa conceptual sobre los hitos más importantes de la arquitectura del siglo XX. En el siglo XX empezamos desde el año 1950 con el postmodernismo. Uno de sus principales exponentes, don Robert Venturi, y sus construcciones como la Casa Habana, Charles Hanks, con la Casa Cósmica, Después tenemos la arquitectura de los años 50, Frank Lloyd Wright con la Torre de Investigación, Johnson Racine, Wisconsin, con una arquitectura que viene de la arquitectura moderna, y que se hace en todo el 1950 bastante, Le Corbusier y Mies van der Rohe. Después viene una arquitectura que se dice que el padre de esta arquitectura, llamada el brutalismo, es Le Corbusier. Justamente aquí proponemos un edificio, ponemos como uno de los principales exponentes a la Unité de l'Habitation Cité Rodolphe en Marsella, inaugura el ranking uno de los edificios que firma precisamente el creador de este estilo arquitectónico, Le Corbusier. Ponemos como otro ejemplo también a Ernesto Nathan Rogers y Enrico Perezuti del grupo de los arquitectos BBPR, la Torre Velasca, Milán. Luego en el año 1960 tenemos una arquitectura muy interesante, venía de Japón, que es el metabolismo. Es algo muy interesante, bastante teórico. No todo se ha hecho, pero causó mucho impacto. Sus principales exponentes son Don Kenzo Tange, Kishio Kurokawa, Kiyonori Kikutaki, con su isla flotante. Es una ciudad de torres flotando en el mar, como una flotabilidad de la isla a través de una gran torre sumergida en el mar. Después tenemos un estilo que se llama neoformalismo y que usa las grandes escalas, las dos torres derribadas en Estados Unidos en el 2011, si no me equivoco, construidas, proyectadas por Minoru Yamasaki. Utilizan elementos de terminación muy elegantes como mármol y con terminaciones superiores con arco y cosas así. El principal, el inicio del neoformalismo nace con un edificio que es la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi. Después tenemos el nacimiento en el 60, estamos en la década de 1960, del minimalismo. Su principal refrán es menos es más. Es el principio de diseño de los minimalistas inspirados en el diseño tradicional japonés. Sus características son la pureza estructural, formal y funcional, la economía del lenguaje, la desmaterialización y la abstracción, la concentración y la geometría elemental, pero protagónica, contrastante con el entorno. Esta arquitectura, si bien es cierto, está inspirada en el arte, el diseño tradicional japonés, sin duda hay una continuidad desde la arquitectura moderna, igual que poco el neoformalismo. No así el metabolismo que dio origen
a un montón de arquitectura orgánica que veremos a continuación y que empiezan a hacer en el año 1970, la siguiente década. Todavía en el año 70 encontramos a la Escuela de Diseño de Ulm, también heredera de la Bauhaus y de la arquitectura moderna, pero igual Ulm, la Escuela de Diseño Ulm, generó un modelo propio. Se clausuró en el 68 y se caracterizó por la integración del proceso de diseño en el de producción, que era justamente el tema de la Bauhaus, ¿no es cierto? Economía, posguerra, mucha pobreza, conceptos socialistas, comunistas y de reconstrucción de toda la Europa que estaba destruida por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por la primera, ahí nace la moderna. Por la Segunda Guerra Mundial se utiliza muchísimo también. Luego viene, ya cerca de los 80, en el año 70, nace la estética industrial tomando del high-tech su nombre de un libro, The Industrial Styles and Source Book for the Home, publicado en 1978 por John Krohn y Susan Schlesing. Hacen importantes obras como el Pompidou por Renzo Piano, y esta obra en Inglaterra, que es un cono medio peraltado, muy lindo y muy tecnológico, muy justo, nos sobraron piezas, fue muy medido. Foster también es un exponente de esto, del inglés. Y luego pasamos a la década de 1980, 1991, 1990, con el deconstructivismo, una arquitectura muy orgánica, muy móvil, realmente con referentes como Rem Koolhaas, Peter Eisenman y Zaha Hadid, que es una genia, discúlpenme. Lo mismo nace una arquitectura líquida muy parecida al deconstructivismo, donde Zaha Hadid también una de sus exponentes. La arquitectura líquida con el cambio constante de los espacios transitorios, espacios fluidos, dinámicos y también estáticos, pese a los cambios. El término arquitectura líquida fue acuñado por el transarquitecto y diseñador artista Marcos Novak en la década de los 90. En esta misma década de los 80 tenemos la arquitectura sustentable, que sigue hasta el día de hoy y ha progresado con otro tipo de arquitectura como la arquitectura invisible, teniendo en cuenta el entorno, lo sostenible, el ahorro de materiales, que ya lo vemos anteriormente mucho, sobre todo en el high-tech, no derrochar materiales y en este caso en la arquitectura sustentable con materiales del entorno. El término arquitectura sostenible proviene de una derivación del término desarrollo sostenible, del inglés Sustainable Development, que la primera ministra de Noruega incorporó en el informe Nuestro Futuro Común. Luego viene por último la arquitectura invisible. Lo vemos y no lo vemos, es invisible, lo escuchamos y no lo oímos, es inaudible, lo tocamos y no lo sentimos, es intangible. Una de las principales exponentes, y creo que fue la primera, es la Torre de Seúl en Corea del Sur, proyectada por GDS Arquitectos, formado este grupo por Charles Wee, Michael Collins, Scott Collingham, Infinity Tower. Algo muy interesante en esta torre es que se usaron unas cámaras LED que filman un lado del cielo, del contexto, y lo reflejan en el otro lado. Entonces
uno está mirando en el fondo una ilusión, porque proyecta todo lo que está atrás, eh, lo proyecta adelante, entonces se hace invisible. Algo muy interesante, sobre todo a lo mejor en las naves de guerra que logran esta invisibilidad, ¿no es cierto? Invisibilidad. Bueno, ojalá que termine la guerra. Muchas gracias, buenas noches.